Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión nocturna de noticias del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y lo invito a quedarse con nosotros. En la próxima media hora le presentaré los detalles de lo que ha ocurrido en los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial. Hoy es jueves 8 de junio de 2023. Comenzamos. Por violaciones al proceso legislativo, la Corte invalidó ley que combatía prácticas indebidas en la contratación de publicidad. Reconocen magistrados electorales que la falta de acceso a la justicia va de la mano de la discriminación y exclusión. La Defensoría Pública Federal contribuirá a la consolidación del nuevo sistema de justicia laboral. El Congreso de la Unión obligado a eliminar la figura del arraigo y ajustar la prisión preventiva a parámetros convencionales. En su sesión de este jueves, el Pleno de la Suprema Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad en la que se pedía invalidar el decreto que expidió la ley para combatir prácticas indebidas en la contratación de publicidad. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró inconstitucional el decreto por el que se expidió la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. Esto, pues identificaron diversas violaciones en el proceso legislativo. El proyecto de decreto fue discutido y aprobado un día en el seno del Pleno de la Cámara de Senadores y al siguiente día ocurrió lo propio en la Cámara de Diputados. La celeridad de mérito tuvo impactos en la deliberación y aprobación del proyecto, toda vez que provocó diversas irregularidades que afectaron la participación de los integrantes de las comisiones, juntas directivas y los propios legisladores en el estudio, toma de decisión, preparación, discusión y aprobación del decreto cuestionado. Tanto en la Cámara de Senadores como en los de Diputados, de las constancias se advierte que se sometió a discusión de los legisladores el dictamen de la ley impugnada sin que estos tuvieran conocimiento del mismo ni tiempo para analizarlo. Al resolver una controversia constitucional, la mayoría de ministras y ministros consideró que el procedimiento legislativo no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de libertad e igualdad, ni culminó con la correcta aplicación de las reglas de votación, y hubo afectación a la publicidad del propio proceso. El incumplimiento del plazo para que sus respectivos miembros se impusieran del contenido del dictamen legislativo para discutirlo y votarlo. Quienes votaron en contra consideraron que, si bien hubo vicios en el proceso, no eran determinantes para invalidar la norma. Las y los legisladores tuvieron pleno conocimiento de la iniciativa, de los proyectos de dictamen y de los propios dictámenes. Se pronunciaron, discutieron, debatieron. En otro asunto resuelto en esta sesión, el Pleno determinó que había imposibilidad de restituir unas tierras ejidales que afectó el gobierno de Baja California para la construcción de una carretera y un centro turístico, razón por la que deberá realizarse el pago de las tierras al ejido. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en el marco del mes de la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual, recordamos una sentencia del Pleno de la Suprema Corte en la que declaró inválido el artículo 875, fracción segunda, del Código Civil del Estado de Puebla por ser contrario a la Constitución Federal, pues exigía tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, lo que violaba el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans. En la sentencia, el Pleno ordenó al Congreso de Puebla reformar el artículo en cuestión para que se garantice la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a su interés superior, con el fin de que pueda ejercer su derecho a la identidad de género autopercibida. El procedimiento deberá ser ágil, expedito y gratuito, basado en el consentimiento libre e informado. Debe realizarse a través de tutores o de un representante legal. Debe ser confidencial y el cambio no debe alterar la titularidad
de derechos y obligaciones jurídicas contraídas previamente. Y se llevó a cabo el encuentro de defensorías en el que integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral destacaron las resoluciones de este órgano a favor de los derechos político-electorales de grupos vulnerables. La desigualdad es uno de los grandes males de este siglo y no solo se manifiesta en el ámbito económico, sino también en lo electoral, reconoció Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En México, la garantía del derecho fundamental del acceso a la justicia no ha sido igual para todos y, como era de esperarse, va de la mano con la discriminación, la exclusión y la falta de oportunidades. En el encuentro de defensorías, experiencias y retos internacionales y locales sobre la defensa de los derechos político-electorales, la magistrada Janine Otálora Malasis destacó por su parte que en este contexto el Tribunal Electoral ha evolucionado para proteger a las mujeres, a las comunidades indígenas y a los grupos más vulnerables del país. Este cambio, esta evolución de la Defensoría Pública Electoral no hubiera sido posible sin el aporte estos últimos años de todas y todos los integrantes de las comunidades indígenas. Ustedes hicieron que la Defensoría original creciera, que la Defensoría fuese toda una institución. Desde Morelia, Michoacán, sede del evento, los magistrados electorales afirmaron que la democracia significa que todas las personas puedan participar en política, pero también votar y ser votadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en más temas, el Consejo de la Judicatura Federal reiteró su compromiso de garantizar el derecho a una justicia pronta, eficaz, gratuita e imparcial. Al inaugurar el Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, Sinaloa, el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé, llamó a las y los juzgadores a trabajar con eficacia y eficiencia, ya que en sus manos descansa la oportunidad de legar la justicia cercana y humana que reclama la sociedad. Añadió que la verdadera impartición de justicia conduce al camino de la legalidad. Por su parte, el titular de la Unidad para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, Antonio González García, indicó que este centro es el número 42 en el país y el segundo en Sinaloa, con lo que se potencializa el derecho de acceso a la justicia a través de espacios modernos. El nuevo centro tendrá competencia en 9 municipios, entre los que se encuentran los de Badiraguato, Angostura, Guasave y Mocorito, entre otros. Y en el marco del 94 aniversario de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, se habló de las bondades del nuevo sistema de justicia laboral. La reforma laboral es uno de los pactos sociales más importantes y una apuesta decidida de progreso y desarrollo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del país, sostuvo la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, magistrada Taisia Cruz Parcero, durante la conmemoración del 94 aniversario de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Afirmó que como sociedad tenemos que aspirar y exigir que las personas se desarrollen laboralmente en condiciones de libertad, seguridad y dignidad. Refrendo aquí el compromiso de la Judicatura Federal de esta Defensoría para responder al reto que nos plantea la reforma y de hacerlo con los más altos estándares de calidad, así como de fortalecer la colaboración con Profedet para seguir actuando por los trabajadores y las trabajadoras de México. En el acto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que el Poder Judicial ha sido fundamental en la implementación y desarrollo de la reforma laboral y que desde hace más de 4 años se ha colaborado para hacer realidad la defensa de los derechos de los trabajadores. La Procuraduría, de la mano de la Defensoría Pública, del Poder Judicial, hoy son pilares fundamentales
para hacer realmente un mercado laboral más justo. En el patio central del Palacio Postal, la titular de la Profedet, Selene Cruz Alcalá, informó que se han recuperado 7,000 millones de pesos en beneficio de los trabajadores, con el abatimiento del 50% de los juicios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en otros temas, el cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito estableció que la negativa a inscribir en el registro civil de la Ciudad de México el nacimiento de un menor de edad concebido mediante técnicas de reproducción asistida, como lo es la gestación subrogada, transgrede el derecho fundamental a la identidad, pues la existencia de un vacío legal no justifica dejar de registrarlo. Ello debido a que el derecho a la identidad es inherente al ser humano y tiene como sustento la dignidad humana, por lo que es un derecho indispensable para que configure su individualidad, su existencia y el reconocimiento jurídico. Explicó que la identidad jurídica de los menores y todos los derechos inherentes se protegen mediante la inscripción de su nacimiento, sin que la falta de regulación justifique la negativa de llevar a cabo dicho registro, pues de acuerdo con el artículo 1 constitucional, establece que los derechos humanos de las personas no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que la propia norma establece. En el marco de los diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se analizó el derecho a un medio ambiente sano. Vivimos en medio de una degradación ambiental y constante emergencia climática, aseguraron activistas al participar en un encuentro organizado por la Suprema Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Porque el derecho al medio ambiente es existencialmente importante, ¿verdad?, para la humanidad y para el propio planeta. Y es más que necesario hablar y trabajar para su protección en un contexto como el que vivimos. Señalaron que los daños ambientales interfieren en el disfrute de los derechos humanos, por ello se debe proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sustentable. Indicaron que a través de la resolución sobre emergencia climática debe haber un cumplimiento efectivo de los derechos de la población para garantizar el acceso a un medio ambiente sano. Es relevante porque es el primer set de estándares del sistema interamericano en esta materia. De hecho, el término emergencia climática, que es el mismo que utilizan Colombia y Chile para solicitar su opinión consultiva a la Corte. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Vamos a una pausa, pero antes, en el marco del Día Mundial de los Océanos, este 8 de junio, Naciones Unidas dio a conocer que en 2050 podríamos tener más plástico que peces en el mar. Sin duda, un dato para la reflexión. Volvemos. Al regresar, celebran el 70 aniversario del descubrimiento de la molécula del ADN. Qué bueno que continúa con nosotros, le tenemos más información. Hasta el 90% de los habitantes de nuestro país desconoce en qué consiste la Constitución política, revela una encuesta de la UNAM. 9 de cada 10 mexicanos reconoce tener nulo o poco conocimiento sobre el contenido de la Carta Magna. La tercera encuesta nacional de cultura constitucional que realizó la UNAM para conmemorar el centenario de la Constitución reveló que 3 de cada 10 personas consideran que el concepto de justicia es cumplir con la ley, mientras que para 1 de cada 10 es una forma de castigo y 2 de cada 10 aseguran que es un medio para poner orden. Otros consideran que la justicia es respetar los derechos de las personas y la igualdad. La encuesta también consultó sobre lo que es más importante respecto a la sociedad en que viven. Para 6 de cada 10 es más importante una sociedad en donde se apliquen y respeten las leyes, mientras que poco más de la mitad respondió que es mejor una sociedad sin delincuencia. Otras respuestas estuvieron orientadas a una sociedad en donde haya menos diferencias entre ricos y pobres y una con mayor democracia.
En tanto, la encuesta nacional de cultura cívica 2020 realizada por el INEGI destaca que el 44% de la población de 15 años y más consideran que en México se respetan poco las leyes y el 55% declaró estar muy interesada o preocupada por asuntos del país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Y de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2022-2023 de World Justice Project, persiste el estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, pues ninguna entidad se acerca a la calificación idónea, lo que significa que todas tienen retos pendientes por cumplir. Los datos del índice reflejan 3 tendencias que afectan un Estado de Derecho robusto, con el debilitamiento de la sociedad civil y la prensa como contrapesos de los ejecutivos estatales. La seguridad continúa siendo uno de los mayores retos, con altas tasas de homicidios e incidencia delictiva. Además, mientras que 21 entidades registraron mejoría en la justicia civil, se reportaron retos importantes en el sistema penal. Como hemos escuchado, el fortalecimiento del Estado de Derecho es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. El apego o falta de apego al Estado de Derecho se manifiesta en muchos aspectos de nuestra vida, desde el acceso a la salud, la discriminación, el acceso a la justicia, la seguridad pública o el derecho a la libre expresión. Y senadores admitieron que es complicado el panorama legislativo para lograr la eliminación del arraigo, tal y como lo ordenó al Estado mexicano la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, que determinó la eliminación de la figura del arraigo y la adecuación de la prisión preventiva, obliga a que la Constitución sea modificada en atención a la Convención Americana. En ese sentido, senadores señalaron que hay tensión en el Senado por la controversia que ha generado la prisión preventiva. Creo que la situación de seguridad y justicia en nuestro país tiene retos muy complejos. El tema de la prisión preventiva pues ha sido un tema sin duda controversial que tiene sus preocupaciones legítimas por parte de algunos organismos de derechos humanos, por parte de algunos activistas, pero también tiene un planteamiento en el que el presidente ha necesitado esta figura para algunos delitos graves. Está el Congreso obligado a legislar en esa materia. Hoy aquí en el Senado hay un tema de tensión porque quieren algunos integrantes de la Cámara de Diputados ampliar el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Eso va justo en sentido contrario. El senador Emilio Álvarez y Casa señaló que de aprobarse, esto aumentaría la responsabilidad del Estado, con lo que el organismo internacional podría exigir en foros internacionales el cumplimiento por parte de México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en temas de medicina se inauguró una nueva unidad de extracción de ácidos nucleicos que ayudará a combatir enfermedades y a identificar personas reportadas como desaparecidas. En el marco del 70 aniversario del descubrimiento de la molécula del ADN, considerado la llave del secreto de la vida, el Instituto Nacional de Medicina Genómica inauguró la nueva unidad de extracción de ácidos nucleicos. Cuenta con tecnología pionera en México, equipos automatizados con capacidad de extraer hasta 26,000 muestras mensuales que servirán para múltiples líneas de investigación, como la identificación de variantes genéticas relacionadas con cáncer, síndrome metabólico, enfermedades hereditarias como Alzheimer, entre otras, y también para el desarrollo de vacunas. Antes de la pandemia de COVID no teníamos un laboratorio o no estábamos listos para el procesamiento múltiplo masivo de muestras. Nadie en México ni a nivel mundial. Entonces, esta unidad nos puede mantener, digamos, en una situación de alerta, ¿no? En que podamos responder de manera rápida ante otras situaciones. Esta tecnología permite, además de menores costos, un ahorro de hasta 60% de tiempo en su obtención. Entonces, esta es la idea de esta unidad, que realmente estos beneficios de la automatización con las que cuenta el instituto puedan impactar en sus proyectos de investigación. Dicha unidad coadyuvará en el procesamiento de muestras del Laboratorio de Diagnóstico Genómico y el de Identificación Humana, este último inaugurado hace 5 meses en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera.
Y en otros temas, ya ha comenzado el fenómeno meteorológico conocido como el Niño, luego de 3 años de no presentarse, por lo que existe el riesgo de fenómenos climáticos extremos en todo el planeta, alertó la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Este fenómeno se caracteriza por afectar los patrones climáticos, principalmente en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, debido a cambios en la atmósfera. Señaló que se prevé la formación de ciclones tropicales en las islas del Pacífico, cuyo impacto llegaría hasta el continente americano, así como fuertes lluvias e inundaciones en Sudamérica, y en contraste, una pronunciada sequía en Australia. El Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Yucatán concedió una suspensión definitiva a una organización civil que obliga a proteger la Reserva Geohidrológica de los Anillos de los Cenotes en Yucatán, que se encuentra en riesgo por la expansión del turismo y otras actividades. La Fiscalía General de la República dio a conocer que un juez de control federal con residencia en Chihuahua vinculó a proceso al migrante Carlos C. como presunto responsable de los delitos de homicidio, lesiones y daños por el incendio registrado en la estancia migratoria en Ciudad Juárez. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte aseguró que es muy probable que sea en julio cuando México recupere la categoría 1 en seguridad aeroportuaria. México perdió dicha categoría desde mayo de 2021. El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes brindó asesoría a integrantes de la sociedad civil a cargo de albergues sobre la ruta del proceso legal, documentos de identidad, regularización migratoria, solicitudes de refugio y trámites educativos, con el fin de orientar a migrantes que se encuentran en sus instalaciones. La Corte Internacional de Justicia analiza el caso de la destrucción de la presa hidroeléctrica de Kajovka, en territorio ucraniano, ocupado por las tropas rusas, que provocó 5 muertos, cerca de 4.000 damnificados y daños a más de 14.000 viviendas. Ambos países se culpan por el incidente, mientras que Ucrania asegura que Rusia intenta evitar una contraofensiva. Este último considera que se trata de una estrategia para liquidar a las tropas que controlan el lugar. Esta semana el Tribunal Internacional escuchará los argumentos de ambas partes, que también tienen que ver con la ocupación rusa en Ucrania y el presunto financiamiento de Rusia a grupos separatistas al este del país. Activistas denunciaron que autoridades de México y Canadá fueron omisas ante las violaciones a derechos humanos perpetradas por empresas mineras en nuestro país. Familiares de Mariano Abarca, activista asesinado hace 13 años por defender la tierra de una minera canadiense en Chiapas, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Canadá. El documento plantea la responsabilidad de la embajada de dicho país por violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas mineras canadienses en el extranjero. Resulta clave entender la gravedad de esta estrategia corporativa, más aún considerando la terrible escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país, situación que profundiza los riesgos que enfrentan los pueblos que buscan defender sus territorios del extractivismo minero. La Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció que la Suprema Corte de Canadá no admitió la solicitud de revisión del caso. Además, lamentaron que México fue omiso en presentar observaciones o solicitar una prórroga ante una petición presentada en 2017 para dar respuesta a la Comisión Interamericana. Es lamentable que el gobierno mexicano, no solo en ese caso, sino podríamos decir que en los últimos años ha tenido una práctica de no responder a las comunicaciones de la Comisión Interamericana. Insistieron en el llamado al gobierno de México para detener la impunidad de empresas mineras y exigieron reparación del daño y justicia para Mariano Abarca. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo.
La OCDE llamó a los países miembros a fortalecer sus economías para que tengan capacidad de reaccionar ante las amenazas contra la estabilidad internacional, la seguridad energética y alimentaria. Durante la reunión del Consejo Ministerial señalaron que si bien hay un mayor crecimiento al esperado este año, las economías aún se mantienen débiles y los riesgos aumentan con la continuación de la guerra en Ucrania, la alta inflación y la política monetaria de algunos países para bajar los precios. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 40 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El INEGI informó que en mayo el índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.22% respecto al mes previo, ubicando a la inflación general anual en 5.84%, su cuarta disminución consecutiva. Durante mayo, los alimentos aumentaron 8.79% anual, menos que en abril. Sin embargo, aún es preocupante ya que 4 de cada 10 mexicanos están en situación de pobreza laboral. Los alimentos básicos continúan al alza, como la tortilla y harina de trigo, entre otros. Los estados con mayor inflación anual fueron Yucatán, Nayarit, Michoacán, Campeche y Quintana Roo, según un análisis de México Cómo Vamos, con base en cifras del INEGI. En abril, la tasa de desempleo de la OCDE se mantuvo en 4.8% por tercer mes consecutivo. Sin embargo, Australia, Austria, Colombia y México, entre otros, sí registraron crecimiento en su tasa de desempleo, mientras que la tasa de desempleo juvenil descendió por segundo mes consecutivo hasta 10.2%, la más baja desde 2005. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y en más de estos temas, al participar en la reunión de consejeros regionales del Banco BBVA, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que el país ha mantenido la economía estable a pesar de la incertidumbre mundial. Puntualizó que la estabilidad financiera ha permitido que se mantenga una tendencia ascendente de la economía impulsada por el consumo y la inversión. Recordó que en el primer trimestre del año la inversión fija directa aumentó 23% en términos reales, lo que ha impulsado la generación de empleos. Y en otros temas, de acuerdo con especialistas, hasta la mitad de la población mexicana posee varios factores de riesgo para contraer enfermedades por hígado graso. La enfermedad por hígado graso afecta a cerca del 25% de la población en el mundo. En México, el 90% de personas con obesidad y el 70% con diabetes pueden tener este padecimiento y no lo saben. México es un país cuya población reúne varios factores de riesgo para esta enfermedad y su prevalencia podría superar el 50%. Es por esto que el panorama a mediano plazo es muy pesimista. Durante un foro de salud organizado por el Senado de la República, señalaron que las personas con sobrepeso, hipertensión y colesterol deben practicarse estudios desde el primer nivel de atención en instituciones de salud, ya que el hígado graso no muestra síntomas en sus fases iniciales. Mencionaron que la cirrosis es la principal causa de muerte en el mundo, ya que 2 millones de personas mueren al año. La cirrosis es la primera causa de mortalidad general en el mundo, con alrededor de 2 millones de muertes por año. Hay 75 millones de individuos que padecen la enfermedad relacionada al alcohol. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Llegamos al final de este espacio informativo. Soy Citlali Pérez y agradezco su atención. También agradezco el apoyo de Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Lo esperamos mañana en punto de las 20:30 horas. Hasta pronto.